Y bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker y el mensaje que tengo preparado hoy es algo que muchos me han dicho que están buscando y esperando. Hace poco en otro sermón he mencionado que voy a predicar sobre los 7 raptos en la palabra de Dios o en la Biblia. Y muchos me han enviado correo diciendo, por favor, enséñenos esto, queremos saber cuáles son los 7 raptos en la Biblia. Y por fin ya tengo tiempo, ¿verdad? He tenido otros mensajes que Dios me dio para predicar, pero por fin llegué a la oportunidad a hablar de este tema. Y espero que sea una cosa que te edifica mucho, ¿verdad? Mi deseo es enseñar bien para que puedas ser edificado, como dice la palabra de Dios. Puedes aprender más de la palabra de Dios. Entonces voy a hablar de los 7 raptos hoy. Yo fui a un instituto bíblico donde mi pastor antes, él hablaba mucho del número 7. Tengo un sermón que se llama los números bíblicos. Y hablo mucho de los números en la Biblia. Y el número 7 es un número de perfección. Y mi pastor anterior que mencioné, él siempre predicó los 7 juicios, los 7 bautismos, los 7 resurrecciones, los 7 7, los 7 misterios, algo así. Siempre tenía buen mensaje sobre 7 algo. Y hoy tengo los 7 raptos. Nunca he escuchado este mensaje de otros. Es algo que Dios me ha dado. Y me gustaría predicarlo bien, si Dios permite. Pero en un día estuve pensando, hay 7 y 7 esto en la Biblia. Debe estar 7 raptos. Y por medio de estudiar, descubrí, es cierto, hay 7 raptos en la Biblia. Qué interesante. Entonces voy a hablar de esto hoy, los 7 raptos. Y yo pienso que es muy importante porque hay muchos hoy en día que dicen que son cristianos y no son, pero dicen que son, que hoy en día dicen que no hay ningún rapto. No, según la palabra de Dios, muchos cristianos hablan de rapto, pero ellos dicen, no existe el rapto. No, sí existe el rapto. Y aún más, existe 7 raptos en la palabra de Dios. Pero hoy en día hay muchos que quieren engañar. Y he conocido muchos. Alguien me envió un correo diciendo, por favor, mire este correo porque ahí mencionó uno que no existe el rapto. Y yo miré el video que me envió aquellos y yo dije, mire, son sonsos, son dundos, ¿verdad? No saben lo que dicen. Sí está en la Biblia el rapto. La Biblia habla mucho del rapto. Entonces no debes ser engañado por aquellos malos hoy en día que dicen, no existe el rapto. Pero sí hay muchos. Tú puedes ir a YouTube y ver muchos videos de gente que dicen que son cristianos, que dicen, mire, es una mentira que existe el rapto, dicen ellos. Y usualmente, aquellos hablan diciendo, el rapto es algo que empezó a predicar muchos cristianos en el año 1800. Y ellos dicen que la predicación del rapto antes de la tribulación es una enseñanza nueva. Y según ellos, si tú vas a ver sus videos, ellos dicen que había una mujer de 15 años que en 1870 o 80 habló en una iglesia. Y un hombre que se llamaba Darby apuntó lo que ella dijo. Y desde ahí adelante empezó a predicar los cristianos que el rapto viene antes de la tribulación. Pues esto es una mentira. Pero ellos quieren decir que la predicación del rapto antes de la tribulación es una predicación moderna. Esto no es cierto, es una predicación bien antigua. Hasta Pablo mismo predicó de esto. Pero ellos dicen, la tribulación en realidad es en medio. El rapto está en medio. Otros dicen que el rapto es casi el fin de la tribulación. Y ellos tienen otras teorías de cuando ellos dicen que viene el rapto. Pero si quieres seguir a la palabra de Dios, la palabra de Dios enseña un rapto antes de este periodo de tiempo que se llama la tribulación.
La tribulación es un tiempo de 7 años, según Daniel. Y la iglesia tiene que salir antes de este tiempo, cuando viene el anticristo. Acabo de predicar un mensaje una semana antepasada en que hablo de la iglesia, un periodo de tiempo de paréntesis, y hablo de cómo es la Biblia. Empezó Jesucristo hablando con judíos, y en Actos o Hechos 7 rechazaron la última vez a su Mesías. Por esto Dios cambió a la iglesia. Pero cuando viene el rapto, el propósito del rapto es quitar la iglesia para que Dios pueda trabajar de nuevo con los judíos. Entonces el rapto viene antes de la tribulación para que Dios trabaja otra vez con su pueblo, los judíos. Hay un tipo de esto en el Antiguo Testamento, en el libro de Esther. En el libro de Esther tenemos una muchacha o una mujer que se llama Vashti, que era una novia, pero una novia mala, y tuvo que salir esta novia mala. ¿Y qué pasó? Vino una novia buena que se llamaba Esther, y Dios salvó al pueblo de los judíos por medio de esta mujer. Es un tipo en el Antiguo Testamento de un rapto antes. Sale la iglesia, porque es mal testimonio, es la Odisea, la iglesia mala, para que Dios trabaja otra vez con los judíos. Es importante entender esto. Entonces no debes estar engañado por muchos que quieran decir, no, si uno predica el rapto antes de la tribulación, predica mal. Nosotros, la iglesia, debemos que pasar por la tribulación. Mentira, la Biblia no enseña esto. ¿Qué enseña la palabra de Dios entonces? Vamos a ver, voy a mostrarte muy rápido acerca de este rapto y cómo es antes de la tribulación. Después voy a mencionar los 7 raptos. Pero antes quería decirte esto. El otro día alguien me envió un correo, y en este correo electrónico había un video. Y ellos me dijeron, hay que ver este video. Y yo miré a este video, pues muy largo, más que 1 hora. Y en este video estaba diciendo, el rapto no está en la Biblia y nosotros podemos dar $10,000 a cualquier persona que puede probar que sí existe el rapto en la Biblia. Ok, voy a hacer esto primero. Y ustedes, si me miran, me pueden enviar los $10,000 a la dirección que tengo ahí en la iglesiadelanube.com, porque sí existe el rapto en la palabra de Dios y quiero mis $10,000, ¿verdad? Porque aquí está el rapto en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4. Aquí leímos, os rogamos pues, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Nuestro recogimiento a Él. Dios va a venir a recoger su iglesia. Y mira lo que dice Pablo. Nuestro. Pablo estaba pensando, Cristo va a venir en mi vida en el rapto. ¿Qué estaba enseñando y pensando Pablo? En un rapto tribulacional. Un rapto antes de la tribulación. Es una enseñanza de Pablo. No una enseñanza moderna que solo comenzó en 1800 algo. ¿Sabe qué pasó entre 500 hasta 1500 después de Cristo? Esto se llama los edades oscuros, ¿verdad? En este tiempo había muchos que no pudieran leer. Y la Iglesia Católica prohibió leer la palabra de Dios. Y había muchos cristianos que vivían en este tiempo, pero la Iglesia Católica perseguía a ellos y quemaron muchos de sus libros. Entonces sí existía testimonio de cristianos predicando el rapto antes de la tribulación. Hoy en día no tenemos. ¿Sabes por qué? Fue quemado por la Iglesia Católica. Pero ellos dicen, no, hasta 1880 comenzó esta enseñanza. Pero Pablo dice que el recogimiento de Cristo es nuestro. Pablo pensó y predicó que el rapto viene antes de la tribulación. Es muy importante entender. Yo he leído 1600, 1700 hombres que creían que vendrá el rapto antes de la tribulación. Sí existía esta enseñanza, porque comenzó con Pablo. Por esto Pablo nos dice
y nuestro recogimiento a Él. Que no seáis conmovidos prestamente en vuestra mente, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como de nosotros, como que el día de Cristo estuviese ya cerca. Muy importante que dice tu Biblia, día de Cristo. Esta es la palabra de griego, Cristo, y esta es la enseñanza correcta. La King James dice the day of Christ. Otras Biblias que tienen sus bases en catolicismo, cambian y dicen el día del Señor. No. El día de Cristo es el rapto. El día del Señor es Armagedón. Si tú tienes una Biblia que dice día del Señor, tú tienes una perversión. Tienes una Biblia pervertida. Alguien cambió la palabra de Dios. La palabra correcta es Cristo, el día de Cristo. Está hablando el apóstol Pablo en el contexto del día del Cristo o el rapto. Y dice, no seáis conmovidos. No permite que nadie os conturbáis, es la palabra. Y dice, y no os engañe nadie en ninguna manera. No debes permitir a otros engañarte acerca de o en cuanto de el rapto. Hoy en día hay muchos que dicen, no, el rapto viene en medio de la tribulación o casi al fin de la tribulación. Y mucha predicación hay en YouTube diciendo, no, el rapto no viene antes de la tribulación. Cuando la Biblia dice que sí, Pablo predicó que sí. Y Pablo nos da advertencia aquí. No permites a nadie engañarte, no seáis conmovidos ni seáis conturbados. Amén. Dice, no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá, ¿qué? Aquel día, sin que venga antes la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando del rapto en el contexto y dice que el rapto no viene hasta que viene primero la apostasía. Pues y aquí estamos en la apostasía. Hay mucha apostasía en el mundo de hoy. Leí un artículo, un periodo el otro día que dice que en los Estados Unidos hay mucho satanismo. Muchos están juntándose, bastantes, en la iglesia de Satanás, apartando, saliendo del cristianismo. Apostasía es entrando en las cosas de Satanás. Y dice que sea revelado y da dos nombres. Entonces, al momento que hay la revelación del anticristo, así es cuando viene el rapto. Y según el libro de Daniel, empezará 7 años en que el anticristo va a gobernar. La Biblia nos enseña que él gobierna 3,5 años y otro 3,5 años, 7 años en total. Y dice aquí este pasaje, se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Por qué tiene dos nombres? Hombre de pecado. Y después le llama el hijo de perdición. Porque la Biblia dice en el libro de Revelación que cuando viene el anticristo, él viene bajo él viene como el hombre de pecado. Gobierna por 3,5 años él, un hombre, el anticristo. Pero nos enseña el libro de Revelación que en medio de la tribulación será asesinado el hombre de pecado. Y después resucitará entre él Satanás mismo. ¿Quién es? ¿Quién es Satanás? El hijo de perdición. Entonces, dos nombres da la Biblia al anticristo. Y sus dos nombres nos enseña el periodo de tiempo en que gobierna. Y dice que será la revelación del anticristo, el hombre de pecado. Cuando este hombre de pecado está revelado al mundo como el gobierno, el que gobierna sobre toda la tierra, al instante que él está revelado al mundo como quizás el jefe de la ONU, el rapto viene. Después 3,5 años y después otros 3,5 años. 7 años en total será el anticristo en este tiempo. Y enseña la palabra de Dios cuando viene el rapto, antes de los 7 años. Porque así menciona, hombre de pecado, 3,5, coma, el hijo de perdición, los últimos 3,5. Así es que enseña la palabra de Dios en cuanto de el rapto.
Y así es la enseñanza. Y cuando nosotros hablamos del rapto, estamos hablando de esto, el rapto de la iglesia. Pero lo que me gustaría mencionar es los 7 raptos en la Biblia. Hay más que un solo rapto, hay 7 raptos. Pero antes de mostrar los 7 raptos, tengo que decir esto. Y en el 2 de Tesalonicenses 2:1, hablando del recogimiento, como dice Pablo, ¿verdad? El recogimiento a él. Esto está hablando de una palabra en griego que es episynagoge. No me gusta el griego, ¿verdad? Aprendí 3 años de griego en el Instituto Bíblico. Y después de haber salido, olvidé todo, porque no quiero escuchar a este griego. No me gusta. Yo tengo la Biblia en inglés, tengo aquí en español. ¿Para qué necesito otro idioma, verdad? Pero en 1 de Tesalonicenses 4:16, vamos a leer esto más adelante. La palabra en griego usado ahí es arpazo. Y no quiero enseñarle griego, para mí no importa el griego, solo importa la palabra en nuestro idioma. Pero le cuento arpazo porque muchas veces si tú vas a ver en YouTube un video y ellos hablan del rapto, o quizás hablan en contra del rapto, a veces usan esta palabra. Y viene el arpazo. Y muchos están confundidos. ¿El qué? ¿Qué es el arpazo? ¿Arpazo? ¿Qué es? Pues arpazo es la palabra griego que significa arrebatado. Entonces, solo para que sepa, ¿verdad? Si escuchas la palabra arpazo, estás escuchando de la palabra en griego arrebatamiento. ¿Por qué uso yo arrebatamiento? Cuando yo empecé predicando, no existía. Como 10, 15, casi 20 años atrás, predicando la primera vez en español, nunca dijo rapto, siempre usaron la palabra arrebatamiento. Algunos todavía usan esta palabra, pero nosotros que sacamos de inglés rapture, esta palabra rapto, porque es más fácil decir que arrebatamiento. Pero en español es correcto hablar de rapto y decir arrebatamiento o el rapto. Y esta palabra en griego es arpazo. Para que sepas, ¿verdad? Si uno menciona, vamos a hablar hoy del arpazo. Está hablando de la palabra en griego de arrebatamiento o rapto. Muy importante que sepas así. Primero, vamos a Génesis capítulo 5. Y ahora vamos a hablar de los 7 raptos en la palabra de Dios. Los 7 veces que alguien está arrebatado. Alguien está llevado fuera por Dios de este mundo. Génesis capítulo 5, versículo 18. Está hablando de uno que se llama Enoc. Génesis 5, 18 y adelante. Dice así. Vivió Jared 162 años, engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Oiga bien a lo que dice en versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué está diciendo? Pues aquí tenemos Enoc. Y Enoc fue llevado por Dios. Entonces Enoc, Dios lo arrebató. Fue arrebatado al cielo. Esto está entonces el rapto número 1. Puse 2 porque el número 1 fue arrebatado y nada. Enoc. Dios le llevó. ¿Le llevó dónde? Le llevó afuera del mundo, afuera del mundo, al cielo. Algunos dicen, pues no lo creo, solo dice que fue llevado, pero no dice dónde. Bueno, vamos al Nuevo Testamento, a Hebreos. Porque gracias a Dios no solamente tenemos aquel versículo, tenemos en el Nuevo Testamento Hebreos 11:5. Mire lo que dice. Por fe Enoc fue trasladado para que no viese muerte.
y fue hallado porque le había trasladado Dios, porque antes de su traslación tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este hombre Enoc anduvo tan cerca con Dios que Dios le amaba y Dios dijo, bueno, Enoc, ¿sabes qué? Voy a hacer algo. Voy a llevarte conmigo al cielo sin morir. Wow, ¿verdad? Ahora, cuando yo hablo así, he conocido a algunos cristianos que dicen, no lo creo, esto no debe ser. Porque en Hebreos 9:27 leímos, y de manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Todos tienen que morir, me dicen. Ajá, pero la Biblia dice que Dios le llevó y él no murió. ¿Y sabes qué? Necesitamos tener un tipo de nosotros aquí. Si uno muere en Cristo y Cristo viene a rapto, sale el cuerpo, pero su alma está aquí en el cielo. Pero ¿qué tal si estamos vivos cuando viene el Señor? Cuando viene el Señor y somos cristianos, a rapto viene, yo voy a rapto sin morir. Entonces, Enoc es un tipo de nosotros que estamos vivos cuando viene Cristo a rapto. Cuando estuve en el instituto bíblico, tenía yo un profesor que dijo, la Biblia es como una, no quiero decir mala palabra, espejo. Un espejo, ¿verdad? Él dijo, todo lo que hay en el Antiguo Testamento, hay algo que corresponde en el Nuevo Testamento. Y él dijo, qué interesante. Y cuando miramos a la Biblia, miramos cosas así. Tenemos un tipo del rapto aquí, de nosotros que estamos vivos a rapto, sin morir, vamos a rapto. Enoc es un tipo de esto, del Antiguo Testamento. Qué interesante, ¿verdad? Entonces sí, él se fue sin morir. Todos los demás tienen que morir. Y la Biblia dice, por el pecado morimos. Pero será un tiempo en el futuro cuando los cristianos vivos, si están vivos, cuando viene el Cristo al rapto, no van a morir. Están trasladados y llevados al cielo en un cuerpo glorificado. Gracias a Dios. Qué gran bendición esto. Y el tipo de esto es Enoc. Ahora vamos a Segundo de Reyes. Vamos a ver el otro. El otro se encuentra en Segundo de Reyes. Me gusta leer mucho Segundo de Reyes, Primero de Reyes, todo. Es muy interesante las cosas ahí porque hay muchos tipos de cosas del futuro. Pero Elías es lo que menciona aquí. Uno que se llama Elías. Y voy a ponerle más o menos aquí. Sé que era bajo la ley, ¿verdad? Pero no tengo mucho lugar. Elías fue arrebatado según la palabra de Dios. Elías capítulo 2, y vamos a empezar en versículo 9. Y como hubiera pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieres que haga por ti antes que sea quitado de contigo. Y dijo Eliseo, ruégote que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieras cuando fuere quitado de ti, te será así hecho, mas si no, no. Y aconteció que, yendo ellos hablando, y aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Así es el rapto o el arrebatamiento de Elías. Lleva acento, ¿verdad? Elías. Elías fue arrebatado. Pero qué raro cómo fue él. Elías fue llevado al cielo, no como Enoc. Enoc solo Dios le llevó. Elías subió en un torbellino con caballos de fuego y él en un carro de fuego. Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver un poco más adelante que Dios llevó a Elías al cielo, pero que en el futuro Dios va a enviar de nuevo a Elías a la tierra otra vez. Dios tiene un propósito de él, no está terminado con él. Te mencionaré esto en un momentito, pero termino aquí. Dice, y aconteció yendo ellos hablando de un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió, el arrebatamiento número 2, al cielo en el torbellino.
Interesante, y viéndose Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y trabado de sus vestidos, rompiólos en dos partes. Y mire lo que dice 13. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y paróse a la orilla del Jordán. Interesante. Cuando salió Elías, no llevó su ropa, no necesitaba. Dejó aquí su manto. Cuando viene el rapto aquí, bueno, muchas películas y historias que hablan de rapto siempre dicen que cuando van los vivos van a dejar aquí su ropa. Pues claro que sí, no necesitamos nuestra ropa en el cielo. Dios nos da una ropa, vestidura blanca, ¿verdad? Una cosa interesante pensar. Entonces el número 2 es Elías. Pero mira lo que dice en Malaquías 4:5. Dios llevó a Elías porque Dios tenía un propósito. Dios había de enviar de nuevo a Israel en el futuro Elías. Dios quería enviar o usar Elías en el futuro en la tribulación. Malaquías 4:5 nos dice, he aquí, yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día del Señor grande y terrible. ¿Cuál es el día grande y terrible del Señor? Armagedón. Entonces, antes de Armagedón, durante el siglo, el tiempo de la tribulación, el periodo de la tribulación, Dios va a enviar Elías a los judíos. Años atrás estuve en Detroit, en el estado de Michigan, aquí en los Estados Unidos, y fui invitado a ir a una cena de los judíos, lo que se llama un seder. Esto es cuando ellos celebran la Pascua. Y fui invitado, entonces yo quería conocer más de los judíos y cómo ellos celebran la Pascua. Entonces yo fui a su cena y estuve ahí sentado con ellos y ellos estaban comiendo cordero y cosas así. Y la mujer, la esposa de la casa, levantó y echó vino en una copa. Y ellos tomaban vino. Yo dije, no, yo solo quiero jugo de uva, no más. Pero ellos estaban tomando puro vino. Y ella echó vino en una copa y salió. Y yo estuve preguntando, ¿y para qué? ¿Y para qué esto? ¿Y qué? Porque yo quería aprender por qué hacen lo que hacen los judíos. Y ellos me enseñaron, me contaron. Mire, nosotros pensamos que regresará en cuerpo mortal, en cuerpo físico, Elías. Entonces cada Pascua nosotros tomamos vino en un vaso o una copa y dejamos fuera de la puerta principal de la casa. Ahí está un vaso de vino para Elías. Qué interesante, hasta los judíos están esperando que viene otra vez Elías, según la palabra de Dios aquí, Malaquías 4:5. Hasta que ellos creen en lo que dice la palabra de Dios. Entonces el rapto segundo es aquel Elías que vendrá otra vez. ¿Pero qué pasó con Elías? Pues en su día fue arrebatado, fue llevado al cielo por Dios, en un carro de fuego con caballos de fuego, en un torbellino. Pero miramos en la Biblia que él va a regresar en la tribulación. Y una cosa interesante, va a morir él. Qué raro, fue arrebatado, pero ya va a morir en el futuro. Él, interesante. Bueno, vamos a ver el otro, uno que ya saben, ¿verdad? Este es el más conocido. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Y vamos en versículo 20. Esto es Cristo Jesús. Cristo Jesús fue arrebatado. Y este es el número 3. Dice el Señor Jesús. ¿Qué dice aquí en 1 Corintios 15, 20? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos y Él es hecho primicias de los que durmieron. Porque por cuanto la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque a la manera que en Adán todos mueren, así también todos en Cristo serán vivificados. Mas cada uno en su propio orden, Cristo las primicias, después los que son de Cristo en su venida. Cristo resucitó y serán vivificados otros por medio de Él.
Vamos ahora en Actos 1. Y mientras que está buscando Hechos o Actos capítulo 1, es interesante que en 1 de Corintios, los primeros versículos 1 al 4, se encuentra el Evangelio. Y el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado, pero resucitó al tercer día, según las Escrituras. Resucitó el Señor Jesucristo. Pero ¿sabes qué? Muchos cristianos hablan de la resurrección de Cristo, pero según el libro de Actos o Hechos, Cristo andaba en la tierra por 40 días. Él resucitó, fue al cielo, regresó, quedó 40 días y de allí fue arrebatado el Señor Jesucristo. ¿Cómo me dicen? Algunos no entienden eso, pero ahí está en el libro de Actos o Hechos. Empezando ahí, versículo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue llevado arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Llevado arriba, ahí está el rapto de Jesús. A los cuales también, después de haber padecido, se mostró vivo por muchas pruebas infalibles, siendo visto de ellos por 40 días. 40 días quedó el Señor Jesucristo aquí. Después de haber resucitado, después de 3 días. Y dice: y hablándoles las cosas pertenecientes al reino de Dios, y estando reunidos con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dice él: oísteis de mí. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de estos. Así que cuando estuvieron reunidos, le preguntaban diciendo: Señor, ¿restituirás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en mi propia potestad. Mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos no solo en Jerusalén, sino también en toda Judea y a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando él hubo dicho estas cosas, mirando a ellos, oiga bien, él fue alzado y una nube le recibió delante de sus ojos. Y subió Cristo en la nube hacia el cielo. Aquí es el rapto de Jesucristo. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí 2 varones se pusieron de pie junto a ellos, en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis de pie mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado arriba de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cristo fue llevado aquí 40 días después que había muerto, y aquí se fue. ¿Y qué dijeron los 2 varones? Misma fue que fue él, regresará. Cuando regresa, al rapto en las nubes, y nosotros vamos a ir en las nubes con Cristo, y nosotros seremos arrebatados como Cristo fue arrebatado en las nubes. Qué bonito, ¿verdad? Entonces Cristo mismo fue arrebatado. Algo que muy pocos predicadores dicen. No hablan mucho como Cristo fue arrebatado, pero según la palabra de Dios, sí fue. El otro es aquel varón que se llama Pablo. Esto es muy interesante. ¿Sabía usted que Pablo fue arrebatado como el número 4? El número 4, el rapto número 4, era el rapto de Pablo. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 12. Aquí tenemos a uno que se llamaba Pablo, y Pablo está hablando de cuando él fue matado y como su alma subió al cielo en un arrebatamiento, pero después regresó. Y dice en 2 de Corintios 12: cierto que no me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Yo conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, ahí menciona hace 14 años,
Esto fue escrito más o menos 60 después de Cristo. Si sacamos 14 años, miramos a 46 después de Cristo. Y ¿sabes qué? Alrededor de este tiempo, en Actos o Hechos 14, miramos en la vida de Pablo algo que pasó, en que Pablo fue apedreado y literalmente murió. ¿Y qué pasó cuando fue muerto? Dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fue arrebatado Pablo. Otro arrebatamiento o rapto. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que el hombre no le es lícito decir. El apóstol Pablo está hablando y dice que fue arrebatado él al paraíso o al cielo donde está Dios. Y miró algunas cosas. En el libro de Actos o Hechos miramos el capítulo 14, el tiempo que corresponde con el tiempo que habla Pablo de cuando fue arrebatado él. Empezamos en versículo 8, donde dice, y cierto varón de Listra. Está hablando de una ciudad que se llamaba Listra. Mientras que esta ciudad visitó Pablo, y él estaba en esta ciudad, es cuando él fue apedreado. Vamos a versículo 19. Entonces sobrevivieron ciertos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habían apedreado a Pablo, le sacaron arrastrando fuera de la ciudad, pensando que ya estaba muerto. Mas rodeándole los discípulos, se levantó y se entró en la ciudad, y el día siguiente le separó con Bernabé a Derbe. Fue apedreado Pablo. Ahora, algunos dicen, sí, ellos pensaban que era muerto, pero no murió. Ajá. ¿Has leído en la ley, cómo dice la ley de cómo apedrear a otro? En Actos o Hechos 7, apedreaban a Esteban, le mataban. Los judíos agarraban piedras grandes y tiraban las piedras hasta que murió la persona. Y ellos ni tenían misericordia. Cuando ellos apedrearon a algo, ellos hicieron todo lo que pudieron para matarlo. Hasta que estaba quebrantado aquí su calavera y mucho quebrantó los huesos y todo. Y yo imagino que este es el tiempo que murió literalmente el apóstol Pablo y fue llevado o arrebatado al cielo su alma. Y no solo yo, muchos cristianos piensan lo mismo, muchos eruditos de la Biblia enseñan que este es el tiempo en que él fue matado. Y Dios le permitió ver algo en el cielo y Dios dijo, mire, hay que regresar y hacer algo otra vez. Tengo trabajo todavía que haces, Pablo. Y Pablo, su alma fue enviado a su cuerpo y él se resucitó. Y mire, tenemos un tipo de esto. Elías fue llevado al cielo y en cuerpo viene en la tribulación y muere. Vamos a hablar de esto un poco más adelante. O Pablo, su alma fue llevada al cielo, regresó y murió después de ¿cuántos años? 20 años o algo así. Entonces tenemos tipos en el Antiguo Testamento, pero Pablo fue llevado al cielo, arrebatado al cielo y fue apedreado, pero Dios le dio la vida otra vez. Y interesante, mire lo que dice en versículo 20, más rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Los otros cristianos discípulos estaban alrededor diciendo, mire, está muerto. Mataban a Pablo, ¿qué vamos a hacer? Y Pablo levantó, ok, vamos. Y entró en la misma ciudad en que había la gente que le mataban. ¿Qué muestra de Pablo? Que él quería o desea morir. Pablo dijo en una de sus epístolas, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Por qué? Porque él ha visto con sus ojos cómo es el cielo. Y yo imagino que él estaba pensando, wow, mejor estar allí que acá. Y aquí dice, y cuando hubiera predicado el evangelio a aquella ciudad y enseñado a muchos, volviéronse a Listra, la ciudad donde apedreaban a Pablo.
Imagino que él estaba pensando, quizás me van a apedrear otra vez y me voy al cielo otra vez. Mucho que hizo Pablo en su vida, era un hombre que no tenía nada de cuidado, ¿verdad? Él siempre quería servir al Señor y morir porque él siempre ha gustado el cielo y quería regresar, le digo. Bueno, el otro es esto, el número 5. Este es el rapto de la iglesia. Este es el rapto que estamos esperando nosotros cristianos ahora mismo. Y miramos a esto en 1 de Tesalonicenses 4. Cuando hablamos hoy en día del rapto, estamos hablando de esto. Muy pocos hablan de los otros 6 raptos. Pero hablamos del rapto. Estamos hablando de esto, esperando la venida de Cristo para sacarnos fuera de este mundo, nosotros que somos salvos cristianos. 1 de Tesalonicenses 4:13 y adelante dice: pero tampoco, hermanos, quiero que ignoréis acerca de los que duerman, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Está hablando el apóstol Pablo y dice, pues quiero que entiendas algo. 14. Pues si creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Bueno, los muertos y dormidos en Cristo son los cuerpos. El cuerpo que está en el sepulcro está muerto y dormido. Cuando muere un cristiano, su alma va al cielo. Pablo dice, ausente del cuerpo, presente del Señor. Al rapto, Cristo viene con las almas de los salvos para sacar de la tierra su cuerpo y reunir el cuerpo con el alma y trasladar o cambiar su cuerpo a un cuerpo glorificado. Como dice 15, por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el Señor mismo con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Miren, en inglés dice la trompeta final, the last trump, en inglés dice. Trump. Trump es el sonido que hace la trompeta. Y muchos están diciendo, qué interesante que aquí en los Estados Unidos hay un candidato que se llama Trump. Y Trump quiere ser el presidente. Estamos tan cerca al rapto porque ahora tenemos uno que se llama Trump. Y la Biblia dice, cuando viene la final Trump. Interesante, no sé. Quizás Dios está mostrando que el rapto está muy cerca. Pero dice, versículo 16, después nosotros. Miren lo que dice Pablo. Nosotros, Pablo estaba pensando, yo también voy a estar vivo cuando viene el rapto. Él pensó que el rapto vendrá en su día, antes de la tribulación. Pablo creía que el rapto viene antes de la tribulación. Después nosotros los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. 1 Corintios 15 habla de esto. 1 Corintios 15, 50. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí un misterio os digo, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos cambiados en un momento, en un abrir de ojo, al final trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos cambiados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y este mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando este corruptible fuere vestido de incorrupción y este mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita, tragada es la muerte en victoria. Y dice, 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque el rapto viene. Y si estamos vivos cuando viene el rapto, vamos a estar cambiados de un cuerpo de corrupción a un cuerpo de incorrupción. Segundo de Tito 2:13 habla del rapto.
esperando aquella esperanza bienaventurada y la gloriosa venida del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Habla del rapto y dice que es nuestra esperanza bienaventurada, porque es la venida gloriosa del gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Así es el rapto número 6, el sexto rapto. Ahora vamos a el libro de Revelación, lo que otros hablan y llaman Apocalipsis, pero la palabra es revelación porque es la revelación de Jesucristo, según el primer versículo. Revelación 7, versículo 1 al 8. Esto será el arrebatamiento que viene en la tribulación. Y esto es el arrebatamiento de los 144,000. Esto es el número 6. ¿Quiénes son los 154,000? 144,000, perdón. Bueno, así leímos. Después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban de pie sobre las 4 esquinas de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el celo del sol, teniendo el celo de Dios vivo. Y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar. Y más y más y más, y mire lo que dice el versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todos los tribus de los hijos de Israel. Y dice, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubín, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. 6. Tribu de Aser, tribu de Neftalí, tribu de Manasés. 7. Tribu de Simeón, tribu de Leví, tribu de Isaacar, 12,000 sellados. 8. Zabulón, José y Benjamín. Entonces aquí la palabra de Dios nos enseña quién es los 144,000. ¿Y quiénes son los 144,000? Son 12,000 de cada uno de los 12 tribus de Israel. Hoy en día tenemos una secta falsa que se llama los testigos de Satanás. ¿Cómo se llaman? Los testigos de Jehová dicen, pero no son de Jehová. Ellos dicen que ellos son los 144,000. ¿Es cierto? Cuando yo miro a un testigo de Jehová, me gusta preguntar a ellos, ¿y cuál tribu es usted? ¿De cuál tribu viene? Y ellos me dicen, ¿cómo? ¿Qué me dices? Porque aquí nos enseña que los 144,000 son judíos de un tribu de los judíos. Y ninguno de los testigos de Jehová que yo he conocido es un judío. Entonces son mentirosos. Pero los testigos de Jehová dicen, somos los 144,000. No. En los años 1970 algo, había más que 3 millones en esta denominación. ¿Cómo pudieran ser ellos los 144,000 si habían más de 144,000 en su propia denominación? Hay un problema. El problema es este hombre Russell que comenzó esta religión, mintió. Y él tenía un problema. Bueno, aquí menciona en Revelación 7 los 144,000 y dice que literalmente son judíos. Y dice que estaban en la tierra. La segunda vez que miramos a ellos, no están en la tierra, están en el cielo. Y esto se encuentra en Revelación 14 y nos da más información de ellos. Dice en Revelación 14, y miré, y aquí el Cordero estaba en pie, sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como la voz de muchas aguas y como la voz de un gran trueno. Y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Y cantaba como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron redimidos de la tierra. ¿Y en dónde están ahora? En el cielo, delante del trono de Dios. Fueron entonces arrebatados del mundo hacia arriba al trono de Dios, hacia el cielo. ¿Quiénes son? Versículo 4. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quería que fuere.
estos fueran redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Una vez anduve en Honduras y me visitó un testigo de Jehová. Y yo pregunté a él, ¿y cuál de los tribus de Israel eres tú? Bueno, yo no soy judío, me dijo. Entonces tú eres un mentiroso. No perteneces tú a los 144,000, como dice su denominación. Y yo pregunté, entonces léeme esto, Revelación 14. Ahora, ¿eres uno de los 144,000? ¿Eres tú un virgen? Porque son vírgenes, dice. Él me dijo, mire, soy uno de los que es contaminado con mujer, dice él. Porque yo me casé. Y yo dije, bueno, entonces tú no puedes estar en este grupo. Son vírgenes no casados. Bueno, esta religión es muy falsa. Los testigos de Jehová no son de Jehová. Son de una denominación falsa que no cree que existe el infierno, mientras que Cristo dijo que sí existe el infierno. Ni existen en la Trinidad, mientras que Cristo es parte de la Trinidad. Muchas doctrinas falsas tienen los testigos de Jehová. Hay que apartarnos de ellos y solo venir a la palabra de Dios. Bueno, el número 6, el rapto número 6 es los 144,000. El único que faltamos es el séptimo. Vamos a Revelación por Apocalipsis 11. Miramos el último arrebatamiento o rapto. También este rapto está en la tribulación. Y esto es de los 2 testigos de Dios. Y este es el rapto número 7. Y este rapto también es un rapto en la tribulación. Leímos Revelación 11. En versículo 3, y yo daré poder a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 años vestidos de cilicio. Bueno, 1260 días, ¿sabes qué? Es exactamente 3,5 años. Esas son las 2 olivas y los 2 candeleros que están de pie delante de Dios en la tierra. Y si alguno les quisiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno les quisiere dañar, así es necesario que él sea muerto. ¡Wow! Gran poder tienen ellos. Ellos tienen potestad, ¿y sabes qué? Sale boca que puede devorar sus enemigos, fuego. Había uno en el Antiguo Testamento, Elías, que tenía este poder. Llamó fuego del cielo y quemó a sus enemigos. Interesante. Así es necesario que él sea muerto. Dice 6. Estos tenían potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía. ¿Quién hizo esto? Elías tenía este poder en el Antiguo Testamento. Y tenían potestad sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Quién hizo esto? Moisés. Y para herir la tierra con toda plaga todas las veces que quisieron. Y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces el anticristo morirá y subirá Satanás a entrar en el cuerpo de él. Y Satanás va a destruir los 2 testigos. Y dice, seguimos, 8. Y sus cuerpos muertos serán echados en la plaza de la grande ciudad, que espiritualmente es llamado Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde está? Jerusalén. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán los cuerpos muertos de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cuerpos muertos sean puestos en sepulcros. Van a quedar ahí tirados en la calle, sus cuerpos muertos. Dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán dones los unos a los otros, porque estos 2 profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Después de 3 días y medio, el Espíritu de vida de Dios entró en ellos, y se alzaron sobre sus pies, y vino grande temor sobre los que los vieron. ¡Wow!
fueron muertos, pero resucitarán como Cristo resucitó. Y dice más. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Aquí está el último arrebatamiento. Los dos testigos se levantan y están llevados arriba al cielo. Qué interesante, ¿verdad? Aquí tenemos entonces los 7 raptos en la Biblia. Enoc era el primero. Era un tipo de nosotros que estamos vivos cuando viene el Señor al rapto aquí. Elías era el segundo, fue llevado él, pero él regresa en la tribulación como uno de los 2 testigos. Y él va a morir. Aquí Cristo es parte de los arrebatados porque fue arrebatado en una nube. Pablo nos menciona y nos explica que él fue arrebatado. La iglesia viene o sale al rapto. Pero también 144,000 van a estar arrebatados y los 2 testigos también. Ahora, antes que me envíen correos electrónicos, quiero mencionar otro que se llamaba Moisés. Algunos me van a decir, ¿y qué tal de Moisés? ¿No era llevado él? Bueno, he predicado este mensaje en 2 maneras. Predico a veces con Cristo como uno de los arrebatados, o el rapto de Jesús. Pero en otra forma yo puedo quitar Jesús y mencionar otro que se llamaba Moisés. Porque Moisés en una forma fue llevado al cielo. Vamos a Judas, el libro de Judas. Judas y versículo 9 leímos algo interesante. Yo puedo enseñar esto en 2 maneras. Uno con Cristo, como yo prediqué hoy, o sin Cristo, y hago en vez del rapto Cristo, un rapto de Moisés. Pero Moisés fue muerto cuando fue arrebatado. Es un poco diferente, pero mire lo que dice. Judas 1:9. Pues cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él. Antes le dijo, el Señor te reprenda. Cuando murió Moisés, su cuerpo fue enterrado en la tierra. Pero Dios envió a Miguel el arcángel y dijo, tráigame el cuerpo de Moisés. Y Satanás vino y dijo, no, está muerto, tú no puedes llevar a su cuerpo ni su alma. ¿Y qué tal? Miguel el arcángel dijo, no importa, Dios me mandó a hacerlo. Y Dios desenterró el cuerpo de Moisés y lo llevó al cielo. ¿Por qué? Podemos decir que esto era un arrebatamiento, si queremos. Pero no lo mencioné. Solo menciono porque algunos, yo sé, me van a enviar un correo diciendo, ¿y qué tal de Moisés? ¿Y sabes qué? Yo pienso que los 2 testigos son Moisés y Elías. Moisés murió 2 veces. Elías murió una vez. Fue arrebatado. Pablo murió 2 veces. Fue arrebatado, regresó y murió más adelante. Pero Moisés y Elías. Y Dios guardó los cuerpos de ellos, porque ellos van a venir como los 2 testigos. Tú me dices, yo no creo. Algunos me han dicho, no, los 2 testigos son Moisés y Enoc, o Elías y Enoc. No, vaya a Mateo 17. Mateo 17, versículo 1 y 2, ahí miramos Moisés y Elías. Pueden estar ambos, pueden ser Moisés y Elías, los 2 testigos. Porque Moisés cambió agua a sangre y tenía las plagas. Y Elías llamó del cielo el fuego y dijo que no lo lluevas. Y tenía el poder que no viene la lluvia. Claramente estos 2 son los 2 testigos. Bueno, así es entonces los 7 raptos en la Biblia. Espero que fue una bendición. Muchos me dicen, puedes mover porque yo quiero copiar todo esto. Pues vaya. Espero que te edifiqué, ¿verdad? En esta enseñanza y que fue una bendición. Dios te bendiga y nos vemos el otro domingo.